primero, bueno, les agradezco a todos por la invitación, por estar interesados en este tema. Como dije antes, vi varias caras conocidas, mucha gente que conocí en mi trabajo como docente y como autoridad muchos años en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En particular, entre las personas que está Natalia Rubinstein, que trabaja mucho en este tema y conoce mucho de este tema, así que nada, está bueno porque además al ser de la red o cercana a las cooperadoras, también que tengan una persona más de referencia está bueno. Esta mañana en particular les cuento, di un seminario muy parecido a este, casi idéntico, porque mucho no se puede inventar, para 170 docentes y auxiliares del municipio, del partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, que el sindicato me pidió una capacitación y les organizamos un Zoom desde la Universidad de Hurlingham, donde trabajo ahora, y la verdad que también mucho interés, y la verdad que lo que percibo es que en general los docentes y los auxiliares están muy interesados con este tema y muy ávidos de recibir información y de tener elementos, implementos para trabajar de la manera más segura que se pueda. Dicho eso, empiezo con la charla. Voy a hacer muy rápido al principio una breve pasada por una parte más biológica porque la necesito para que se entienda lo que voy a decir después, pero no voy a profundizar mucho porque asumo que la doctora Piovano después va a hablar más de eso. Muchas de las cosas que voy a decir son cosas que dijimos ya en marzo cuando se lanzó la campaña Ventilar, cosas que dijo en ese momento o Sandra Cordo, que es bióloga también de la Facultad de Exacta de la UBA, o Andrea Pineda, que es también meteoróloga de esa facultad. Así que tomo algunas cositas de ellas y cosas mías. Lo primero, tiene que quedar claro, es que el virus tiene una particularidad, digamos, unas espigas, que solamente se puede ingresar al organismo a través de las células del aparato respiratorio. Es decir, que el resto de las células no son formas de ingreso, vías de ingreso de este virus. Ese es un primer punto, para entender cómo es la dinámica de la enfermedad. Un segundo punto muy importante es el que está tratado de explicar acá en este gráfico de acá abajo, donde si uno toma como el día cero, el día que empieza a sentirse mal, lo más importante, y después, bueno, puede sentirse peor 4 o 5 días después, incluso tener cardos graves, críticos y demás, lo más importante de entender es que esta curva celeste que está acá arriba es la carga viral, que tiene que ver con cuán contagiosa es la persona. Esa curva arranca típicamente 5 o 6 días antes de que la persona se sienta mal y tiene un máximo cuando todavía la persona puede no estar sintiéndose mal. De hecho, incluso hay personas que transcurren la enfermedad completamente asintomáticas. Con lo cual, uno tiene que entender que no hay forma de asociar cómo se siente la persona con cuán contagiosa es y cuánto virus puede estar produciendo. Eso es crítico para entender cuál es la estrategia para tratar de minimizar los riesgos. Y bueno, como decía antes, como las personas se contagian a través de las células del aparato respiratorio, el virus se multiplica en el aparato respiratorio y para contagiar a otra persona tiene que salir del aparato respiratorio de una persona que está contagiada y llegar al aparato respiratorio de otra persona y contagiarla. Y la vía de eso nos habían dicho de entrada que era por grandes gotas, que al estornudar o al gritar salían de la boca. Nosotros siempre cuando vemos a trasluz vemos que nos salen gotitas de la boca. Esas gotas o le pegaban a la cara a la persona o caían en una superficie, porque son gotas pesadas, caen a la superficie y por tocar la superficie nos contagiábamos. Y para esas vías de contagio era que teníamos que lavarnos las manos, mantener distancia, porque si estamos lejos las gotas grandes no llegan, y usar tapaboca. Todo eso está bien y hay que seguir haciéndolo. Pero hay, y eso ahora digamos, voy a profundizar, otra vía de contagios, que es que además de las grandes gotas que se ven, permanentemente, cuando cantamos, cuando gritamos, cuando estornudamos, pero también solo cuando respiramos, estamos emitiendo otras gotitas que son muy chiquitas, que se llaman aerosoles, que son pequeñas gotas de humedad, donde si una persona está contagiada, en esa gota de humedad puede haber virus viable y contagiar a otras personas. Y bueno, lo importante es que acá está 2 personas cerca,
cuando están cerca les llegan las gotas grandes y también les llegan los aerosoles, pero como estas gotas chiquitas son muy livianas, pueden quedar flotando en el aire, a diferencia de las gotas grandes, mucho tiempo. Y con mucho tiempo, dependiendo de las condiciones del ambiente y demás, puede ser media hora, 1 hora, 2 horas. Entonces, si nosotros estamos en un ambiente cerrado, porque en un ambiente al aire libre estos aerosoles se dispersan muy rápidamente, pero en un ambiente cerrado donde no hay corrientes de aire, el virus empieza a acumular y terminamos respirando una sopa de aire respirado. Cuanto más tiempo estemos, peor y demás. Y entonces se puede producir contagio a larga distancia. Y esto ocurre aunque estemos a distancia, aunque usemos tapaboca y aunque nos hayamos lavado las manos, obviamente. Es decir, que para evitar esta vía de contagio no alcanza con estas medidas de cuidado, hay que incorporar una nueva medida. Para que se imaginen cómo funciona esto, imagínense una persona fumando. Nosotros cuando vemos a una persona fumando vemos el humo que le sale y obviamente lo olemos. Pero también puede ocurrir que entremos al rato de que la persona ya no tiene el cigarrillo y olemos y sabemos que alguien estuvo fumando. Eso quiere decir que quedaron partículas de humo del cigarrillo flotando en el aire y nosotros al respirar las llevamos adentro de nuestro organismo y por el sistema olfativo detectamos las partículas de humo. De la misma forma que incorporamos adentro del organismo partículas de humo que quedaron flotando y que no se veían, podemos meter dentro del organismo partículas de humedad, aerosoles, que quedaron flotando. Ese es el riesgo que uno tiene. El problema adicional es que en marzo del año pasado la Organización Mundial de la Salud fue muy enfática y dijo que esta no era una vía de transmisión para el COVID-19. En general la OMS ha sido bastante refractaria a aceptar vías de transmisión de enfermedades, pero se sabe que el sarampión, se sabe que la tuberculosis se contagian por aire. Está aceptado eso ya. Pero se negaba que eso fuera así en el caso de COVID. Apareció una corriente de científicos enseguida, uno de ellos José Luis Jiménez, que ha trabajado bastante con Natalia y que yo conocí en un seminario que dio por septiembre del año pasado. Y bueno, ellos estaban defendiendo justamente la idea contraria, de que estaban equivocados, que había evidencia científica de que la vía de contagio por aerosoles existía y que además era importante. Bueno, en particular Jiménez armó un grupo en España, porque él es español, trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, en Boulder, pero abrió un grupo que se llama Aireamos, pueden consultar la página de Aireamos en internet, y bueno, yo me sumé en diciembre del año pasado al grupo ese y nos reunimos todas las semanas y bueno, tomé de alguna manera la iniciativa de Aireamos, no solo de difundir el contagio por aerosoles, sino también la idea de, ellos lo que estaban tratando de hacer era obtener donaciones para que cada escuela, cada aula tuviera un medidor de dióxido de carbono. Me pareció una idea piola y entonces arranqué por ese lado. Logramos que en marzo de este año, como les decía, el Ministerio de Ciencia tomara el tema, hiciera una guía de recomendaciones y lanzara la campaña Ventilar, hiciera cortos de publicidad. De hecho, como difundimos mucho esto desde diciembre, ya en la actualidad se puede consultar en esta sección de producción local de medidores, hay una decena de fábricas locales de medidores de dióxido de carbono, avanzó mucho esto, y también, lo que se ve acá a la derecha, el Ministerio de Salud de la Nación con el MINSIC sacó una guía de recomendaciones sobre ventilación en ambiente. Esto es importante, si bien los que manejan las cosas son las jurisdicciones, que haya una recomendación oficial del Ministerio de Salud de la Nación le da entidad al tema. Entonces, esto fue un paso importante, tanto la campaña Ventilar, digo, le doy hincapié porque en particular el grupo Aireamos no había logrado, prácticamente tuvieron que sacar una carta llamando a las autoridades regionales y nacionales a tomar el tema porque no lograban instalarlo y para ese momento en Argentina ya habíamos logrado que al menos el Estado Nacional sacara estos documentos, estas recomendaciones. Ahí está. Y bueno, lo importante de entender en esto es que riesgo cero no existe. Es decir, si nosotros queremos tener riesgo cero, la forma de tener riesgo cero es no tener contacto con otra persona.
¿Por qué? Porque ya dijimos que se contagia de una persona a otra a través del sistema respiratorio. Entonces, si uno no comparte ninguna actividad con otra persona, no hay manera de contagiarse. Entonces, si uno tiene que hacer alguna actividad, todo el logro no es evitar que haya riesgo, sino tratar de minimizarlo. ¿Y cómo, digamos, cómo se minimiza? Bueno, una primera cosa que hay que tener en conciencia es de si juntar una cantidad de personas implica mucho riesgo o no implica mucho riesgo. Y eso se mide con un parámetro que se definió, que se llama incidencia. ¿Qué es? Es bastante simple, es la suma de los casos que se confirmaron en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes. Al dividir por la población del lugar, ese número se hace independiente de si hay muchas personas o pocas personas, y si el pueblo es más grande, más chico, y lo que da esencialmente es, si uno tiene una incidencia de 1.000, lo que quiere decir es que hubo 1.000 casos confirmados en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes. O dicho de otra manera, que si uno junta un grupo de 100 personas, estadísticamente, uno fue confirmado de COVID en los últimos 14 días. Como nosotros no confirmamos a todas las personas que se enferman, porque hay muchos que son asintomáticos, si uno tiene una incidencia del orden de 1.000, quiere decir que juntar 20 o 30 personas puede, seguramente, es muy probable, digamos así, que haya alguna que esté contagiando. Entonces, obviamente, ese número se trata de que no sea 1.000, a pesar de que ustedes ven acá que la mayoría de las provincias argentinas hoy en día andan por 700, 800, algunas más, otras menos. Tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para fin de abril un poco más de 1.000 incluso. Ahora está bajando un poco, pero todavía son números muy altos. Para estar en un riesgo moderadamente bajo, este número debería andar en esta raya verde, que es 150. Así que la primera indicación es, si vamos a juntar personas, tengamos referencia de cuál es la incidencia. La otra cosa es, bueno, como dije antes, no se sabe quién está infectado. Entonces, en principio, como lógica, es que cuanto menos personas haya, menos riesgo va a haber. Y que el contagio por aerosoles tiene que ver con la exposición que uno está a esos aerosoles. Y la exposición es simplemente aumenta cuanto más concentración de personas hay y cuanto más tiempo estoy. Entonces, yo tengo menos personas en el mismo espacio, o hay menos emisiones, porque lo bajo usando barbijo, o por la actividad. Esto también es importante. Si las personas, cuanto más actividad metabólica tengan, más aerosoles emiten. Es decir, uno emite menos estando solo respirando tranquilo, si se pone a hablar, emite más, si hace alguna actividad, por ejemplo, en España habían medido una clase de música, les habían sacado los instrumentos de viento, porque eso claramente emitía aerosoles, y le dieron elementos de percusión, y aún así veían una suba de emisiones de aerosoles, porque justamente al moverse hacían más actividad metabólica. Y obviamente si uno hace ejercicio y demás, mucho más. Y por supuesto, cuanto menos tiempo tenga, menos tiempo voy a estar respirando esos aerosoles. Ahora, si yo tengo que hacer la actividad presencial, y en esto la recomendación es que todo lo que se pueda, mejor hacerlo al aire libre, pero si tengo que hacer una actividad presencial, entonces, cuanto más personas tenga, cuanto más actividad tenga, o cuanto más tiempo dure esa actividad, más ventilación voy a tener que tener. ¿Por qué? Porque la ventilación es la forma de que esos aerosoles que quedaron flotando en el aire, en el ambiente, sean removidos, se vayan y uno esté respirando aire fresco. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor ventilación? La mejor ventilación natural es la que se logra abriendo puertas, ventanas de la habitación, de manera que genere una ventilación cruzada. Esto quiere decir que el aire entra por una puerta de una punta de la habitación y sale por el lado opuesto. Continua quiere decir que es mejor tener todo el tiempo un poco abierto y no abrir cada 45 minutos, cada una hora, porque entonces nunca se acumulan muchos aerosoles en el ambiente. Mejor que esté distribuida, es decir, que haya muchas cosas abiertas de forma tal que circule por toda la habitación y se mueve el aire. Y finalmente, la mejor ventilación, además de cruzada, continua y distribuida, es medida. Y bueno, uno puede decir, bueno, medido, ¿qué mido? Porque los aerosoles no se ven, el virus no se ve. Entonces, ¿cómo puedo hacer visible esto que en principio es invisible? Y ahí viene
esta idea que levantaron varios científicos, bueno, Jiménez y otros más, y es usar el hecho de que todos los seres vivos somos una enorme máquina de producir dióxido de carbono. Simplemente una aclaración por las dudas, no estoy hablando de monóxido de carbono, que es lo que suelen producir estufas en malas condiciones y que son en baja condición, en baja concentración, es terriblemente tóxico y letal. El dióxido de carbono no es letal en concentraciones, salvo que sean altísimas. Y bueno, a lo largo de la evolución, en la Tierra se ha ido acumulando dióxido de carbono, producto de los seres vivos, de las actividades del hombre, etc. La composición de la atmósfera hoy es que hay 78% de nitrógeno, casi 21% de oxígeno y 0,04% de dióxido de carbono. El resto son otros gases. Este 0,04% es 4 en 10.000 o es lo mismo que 400 en 1.000.000, y por eso se le dice que son 400 partes por millón de dióxido de carbono en el aire. Esto es lo que hay normalmente al aire libre. Lo que uno exhala, uno inspira este aire, y lo que expira es un aire que tiene menos oxígeno porque lo usamos para vivir y mucho más dióxido de carbono. Tiene 4%, es decir, 40.000 partes por millón. 100 veces más que el aire que inspiramos. Entonces, a medida que nosotros estemos solos o con otras personas en un ambiente, va a ir bajando la proporción de oxígeno y aumentando la proporción de dióxido de carbono. Y eso pasa en cualquier lugar cerrado, sea un aula, sea una oficina, sea un comercio, sea un auto, un transporte, cualquiera. Y bueno, hay un consenso, en particular en los científicos, que en pandemia, es decir, lo primero que aclarar es que el límite legal de concentración de dióxido de carbono, por ejemplo, en Argentina es 5.000 partes por millón. Nosotros exhalamos 40.000, ahí fuera de 400. En Europa, en Estados Unidos, el límite aceptable para una actividad educativa anda en 1.100, 1.200, dependiendo del lugar. ¿Por qué no más que eso? Porque el dióxido de carbono lo que produce, yo dije que no era tan letal, lo que produce es somnolencia. Es decir, baja la respuesta cognitiva de las personas. Es lo que típicamente nosotros entramos a un lugar y decimos, abramos un poco que está pesado. Bueno, no es, digamos, un lugar con mucho dióxido de carbono, no es un lugar saludable para estar haciendo ninguna actividad y en particular para estar aprendiendo y enseñando. Y en Argentina, lamentablemente, hay poca conciencia de calidad de aire en ambientes cerrados. En invierno nos encerramos muchísimo, siempre. Privilegiamos el tema del confort climático y no tanto el tema de calidad de aire. Y por eso tenemos una tasa altísima de enfermedades respiratorias, los chicos agarran bronquiolitis en invierno, etc. Todo eso se podría bajar si mejoráramos la ventilación de los ambientes. Y bueno, el rango que se recomienda es que, acá lo puse en este gráfico, la raya violeta serían 40.000 partes por millón, que es lo que exhalamos. En el ambiente, obviamente lo que exhalamos se desparrama en el ambiente y baja la concentración automáticamente, pero bueno, se supone que lo razonable es que no supere las 700 partes por millón, que serían los valores acá, estos verdes de acá. Ya con 700, 800, estamos en una situación donde hay un 0,7% de probabilidad de estar respirando el aire que se respiró el otro, y a partir de 800 empieza a ser arriba de un 1%. A uno le puede parecer que el 1% es poco, pero tenemos que recordar que respiramos más o menos 10-12 veces por minuto. Entonces estamos permanentemente respirando aire que respiró el otro y a la larga terminamos contagiándonos. En un lugar más cerrado, sin ventilación, uno puede tener 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 partes por millón muy rápido. En particular, por ejemplo, en un auto, donde el habitáculo es muy chico, si van varias personas y no está abierto, sube muchísimo el nivel. ¿Y cómo se controla esto? Bueno, se mide con el medidor de dióxido de carbono. Y acá la idea central es que uno no tiene que ser experto ni tiene que ser científico para usar esto, de la misma forma que cuando uno usa un termómetro no se transformó ni en médico ni en enfermero. Simplemente es algo que tiene en la casa para saber si tiene que ir a buscar un médico o un enfermero porque tiene un problema. Entonces, de la misma forma, uno puede usar un medidor de dióxido de carbono, leer un display o mirar un color y saber si tiene que mejorar la ventilación porque la ventilación no es adecuada o si puede estar tranquilo.
Y este es el factor más importante. Muchos dicen, no hace falta medir dióxido de carbono, porque en general, cuando uno abre las ventanas y las puertas, se ventila muy bien. Y eso es cierto. El problema es que si nosotros no medimos, cuando nos dicen que nos contagiamos solo por respirar, lo primero que se nos agarra es miedo, pavura, porque no sabemos si no nos estamos contagiando. Entonces, el primer efecto que tiene que tener esto es que da tranquilidad. Uno puede hacer la actividad de manera tranquila, segura, con confianza, y eso es una cosa importante, en particular para cualquier proceso educativo, cualquier actividad, cualquier trabajo, pero además, obviamente, un proceso educativo. Bueno, en diciembre me pareció que estaba piola mostrar que esto se podía construir fácilmente. Armé este prototipo que está acá, lo puse el código de cómo se armaba, el circuito. Yo alguna vez fui docente de electrónica para la carrera de física, de exactas de la UBA, así que tenía unos conocimientos mínimos como para poder hacer esto, pero realmente mínimos. Y la idea fue usar una placa Arduino, es decir, cosas que pudiera usar cualquier escuela técnica en particular, con poco conocimiento técnico se pudiera armar esto, y lo más económico que se pudiera. Usando siempre sensores infrarrojo no dispersivo, NDIR, porque son los que realmente funcionan. La Universidad de Hurlingham tomó esta idea, la mejoró con pasantes, y ya tiene entregado 900 medidores a escuelas de Hurlingham, de Morón, de otros municipios que han conveniado, de otras provincias. Incluso la Universidad Nacional de Córdoba terminó comprándole medidores a la Universidad de Hurlingham. Hay una decena ya de equipos nacionales armados, de todos estos que se ven acá, y también equipos importados. En general, internacionalmente, el costo de estos medidores es relativamente bajo, sale más o menos entre 50 y $200, dependiendo de las prestaciones del equipo. Pero son, en general, equipos de un costo, no para una familia, pero sí para una institución o para un comercio, relativamente bajo. Bueno, acá un detalle del medidor que armé yo, que como ven son muy poquitas cosas, una plaquita Arduino, el sensor en sí mismo, una chicharrita que alarma si sube el nivel y un display para mostrar las cosas. A este le puse también un LED para que marque distintos colorcitos. Y bueno, acá noticias de la Universidad de Hurlingham repitiendo medidores, FAMAF de Córdoba que compró medidores, gente de Salta que tomó la información que yo puse en la web y armó su propio medidor, también haciéndole modificaciones, la gente del Mariano Acosta que está acá presente, que también armó el suyo, gente del Centro Atómico Bariloche, que también se sumaron a la iniciativa, le hicieron mejoras, cambios, y también tienen los suyos y están tratando de difundir esto en Río Negro, en Bariloche. Y la provincia de Buenos Aires, yo soy asesor científico de la provincia de Buenos Aires, yo le comenté esto en diciembre al gobernador, el gobernador le interesó y decidió la compra, obviamente entre diciembre y junio, que fue cuando se entregaron, pasó la burocracia del Estado, tener que hacer una compra es mover expedientes, tomar decisiones, elegir especificaciones técnicas, cosas que yo en 48 horas resolví cuando armé mi prototipo. Para el Estado le lleva mucho tiempo, pero se hizo una enorme inversión, 600 millones de pesos, en comprar estos 33.000 medidores para todas las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la Universidad de Hurlingham y el grupo de científicos del Ministerio de Ciencia también colaboró en los instructivos de cómo usarlos, y bueno, hoy en particular di esta capacitación que les decía al principio en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, esto avanzó mucho. Para que tengan una referencia, la ciudad de Buenos Aires decidió ir por otro lado. Ellos dijeron que habían medido, la ministra dijo esta frase que me parece que es incorrecta, dijo que donde no había ventilación pusieron filtros. En realidad, por el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, un aula tiene que tener luz y ventilación natural, con lo cual entiendo que lo que quiso decir es que donde no había suficiente ventilación pusieron filtros. Gastaron 83 millones de pesos en 400 filtros. La provincia de Buenos Aires compró 33.000 medidores. Y la realidad es que poner filtros es la última cosa que uno tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer es medir, porque eso genera tranquilidad, genera certeza. Después,
tiene que ayudar a ventilar. Eso se puede hacer abriendo ventanas y demás, sino ahora después les voy a explicar cómo se puede mejorar la ventilación. Y por último, uno podría agregar filtros para eliminar aerosoles y compensar la ventilación con filtros. Pero si hace eso, igual tendría que estar midiendo para verificar que no hay aerosoles en suspensión y que el filtrado es eficiente. Es decir, que filtrar no es con lo que uno debería empezar, y no se agota en filtrar, uno también debería medir. Y bueno, ¿cómo se mide? Es muy fácil. Uno simplemente tiene que buscar lo que le parezca que sea la zona menos ventilada, que esté más alejada de la puerta, las ventanas, poner el medidor más o menos a la altura de las cabezas, entre metro y medio, que es donde vamos a estar respirando los aerosoles. No ponerlo a menos de 1 metro de las personas, porque si no vamos a estar midiendo esencialmente el aliento de la persona, los 40.000 partes por millón que exhala la persona. Esperar un ratito a que el valor se nivele, y cuando ya el valor más o menos está estable, ese es el valor de referencia de la habitación. En general, los valores no cambian mucho porque dependen, como decía antes, de la cantidad de las personas, de la actividad y del tiempo, es decir, si hace más frío, menos frío, más viento, menos viento. Si en un mismo día, si las personas están haciendo la misma cantidad de actividades y no cambian el número y no cambian mucho las condiciones climáticas, no va a cambiar mucho el nivel de dióxido de carbono. Y en general, todos los lugares donde hemos medido, la mayoría ventila bien. Dejando puertas y ventanas abiertas, ventila bien. Limitaciones que tiene este método: bueno, uno tiene que tener cuidado de que no haya otras fuentes de dióxido de carbono en el ambiente, obviamente. Para que tengan una idea, el hielo seco es dióxido de carbono, así que si uno tiene hielo seco, obviamente la medición va a dar mal, pero también digamos, si tiene una cocina, por ejemplo, también genera dióxido de carbono. Bueno, como les decía antes, filtrar cambia la correlación entre aerosoles y dióxido de carbono, porque elimina los aerosoles y no el dióxido de carbono, así que hay que tener cuidado con eso. Y bueno, tener siempre presente que el nivel de dióxido de carbono no indica el riesgo de contagio directamente, sino que indica cuán respirado fue el aire. Y digamos, si a eso le sumamos que nosotros podemos estimar cuál es el riesgo de que el aire que está respirado en esa habitación tenga una persona que esté contagiando, la combinación de las dos cosas nos termina dando el riesgo total. Y bueno, recordar siempre además que el dióxido de carbono es parte de la calidad de aire, pero que calidad de aire es un concepto que excede la medición de dióxido de carbono. Y rápidamente, para terminar, si queremos mejorar la ventilación, una cosa que se puede hacer fácilmente es poner un extractor. Así como tenemos en el baño un pequeño ventilador que saca el olor del baño y la humedad del baño, podemos poner un ventilador de pie, por ejemplo, pegado a una ventana, empujando el aire hacia afuera, ayudando a que el aire se mueva, y eso mejora la ventilación. Y no hay ningún problema, acá lo decíamos con Andrea Pineda en una nota de Telam en mayo, no hay ningún problema con calefaccionar. Obviamente las estufas tienen que ser de tiro balanceado, porque si no generan otro tipo de problemas de salud, pero no hay problema con calefaccionar. Y uno tiene que tener cuidado especial con los aire acondicionados split, porque a veces uno cree que como el aire se está moviendo y como se siente frío o calor y está confortable, está ventilado, y el aire acondicionado split no renueva el aire, solo lo mueve. Entonces, si uno tiene un aire acondicionado split, tiene que dejar un poco las puertas y las ventanas abiertas para que haya ventilación. Y acá tienen la dirección de mi página web, donde está el circuito de cómo armar las cosas, recomendaciones, y mi cuenta de Twitter, donde pongo comentarios todos los días. Los dejo acá. Jorge, te sumo una pregunta que quedó antes colgada. Preguntaron, y esto lo vi en distintos espacios, si es necesario que cuando se pone un medidor en un aula tenga algún tipo de certificación, IRAN o lo que fuera. Bueno, sí, lo contesté, creo que lo contesté, no sé si en público o en privado. No hay normativa en Argentina, hoy. No la hay. Así que en principio no hay nada que obligue a que haya un equipo certificado. Digamos, no está establecido, no está normado. Estos sensores, de nuevo, no son sensores para uso científico, no son sensores para medir cómo cambia el nivel de CO2 en la atmósfera con el cambio climático, no son para eso. Son sensores que están pensados para complemento de equipos de ventilación, porque cuando uno tiene un edificio que llaman inteligente, uno puede tener un equipo de climatización que esté midiendo el nivel de dióxido de carbono del ambiente y que en base a eso deje entrar más aire, deje entrar menos aire, regule. Entonces, esos equipos tienen un medidor de temperatura, un medidor de humedad, un medidor de dióxido de carbono,
y te acomodan el ambiente automáticamente para que vos estés confortable. Para eso fue pensado estos sensores. Por eso salen $15, porque son una partecita de una cosa mucho más grande. Ahora, para el uso no se requiere una cosa más sofisticada que esto. No tiene ningún sentido usar un equipo científico carísimo, porque uno lo que quiere es algo muy tosco. Por eso a veces se entran, y eso me pasó mucho con algunas disciplinas, yo soy físico, con algunos ingenieros, que se rayaban mucho con el tema justamente de la precisión, de esto y de lo otro. Estamos hablando de si algo vale 400, vale 1000 o vale 2000. Es decir, es tan grueso lo que tiene que medir que como la resolución de esto es 50 partes por millón, está perfecto. Digo, no estamos diciendo, en lugar de 480 mide 520. Está bien, no importa. Da menos de 700, da menos de 750, listo, ya está.